El poder de la alabanza a Dios. Estábamos reflexionando sobre tener corazones apasionados por Dios, los beneficios, lo que producen nuestras vidas, y no puedo despegar el hecho de que un corazón apasionado por Dios lo alaba. Es algo consecuente, realmente rebosa de su corazón tanta alegría, tanto gozo a pesar de las pruebas, que prefiere entonar alabanza al Señor que quejarse, que entristecerse, que magnificar todo lo que le sucede. Y no nos damos cuenta que tenemos una herramienta a disposición muy poderosa que el Señor nos ha regalado, que es la alabanza. A principio de año habíamos hablado un poco sobre la adoración, esa distinción entre lo que significa adorar a Dios, alabarlo. A veces lo pensamos como sinónimos de cantar, pero en realidad adorar es postrarse, es hacer reverencia, realmente entender ante quién estamos adelante. La palabra adoración viene del griego proskuneo, que es besar la mano, es lo que se hacía a los reyes, por ejemplo, en esa manera figurada de dar homenaje. Y la alabanza es el reconocimiento de los méritos o las cualidades de alguien mediante distintas expresiones. Pueden ser palabras, pueden ser actos, incluso pueden ser cantos, ¿no? Y la alabanza implica anunciar afirmaciones positivas sobre alguien, ya sea en privado o de forma pública. La alabanza es un aspecto de adoración a Dios en la cual rendimos honor a Él. En la Biblia se menciona en muchas ocasiones que todas las criaturas alaben al Señor. Y el Salmo 150 habla un poco sobre esto y vamos a analizarlo. Se utilizan varias palabras que en la raíz original del idioma hebreo se menciona y se traduce al castellano alabanza, pero se utilizan distintos términos. Una palabra hebrea que se utiliza es yadá, que significa alabanza y quiere decir dar gracias, confesar. Una segunda palabra se traduce como alabanza, pero es samar, que significa cantar alabanza. Y una tercera palabra que se traduce como alabanza es halal, la raíz de aleluya, que significa alabar, honrar o elogiar. Estas tres palabras encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que es digno de alabanza, Dios. Y vamos a leer el Salmo 150, a ver qué nos dice el Señor a través de este hermoso canto. Toda la orquesta alaba a Dios. Aleluya. Alaben a Dios en su templo. Alábenlo en su firmamento poderoso. Alaben a Dios por sus grandes obras. Alábenlo por su tremenda grandeza. Alábenlo con sonido de trompetas. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con panderos y danzas, con flautas e instrumentos de cuerda. Alaben a Dios con platillos sonoros, con platillos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya. Como dijimos, en estas varias ocasiones que se repite la palabra alabar, tienen distintas palabras con distintas pinceladas de significados. Una de ellas es halal, que los sinónimos podrían ser aclamar, resplandecer, cantar, gloriarse, glorificar, encender, y justo que hablábamos de corazones apasionados, estar encendidos con un fuego de amor por el Señor. Entonces encuentro que una vía, un canal para poder mantener el fuego de amor y la pasión por el Señor encendido es la alabanza. Y el primer versículo nos proporciona dónde podemos alabar al Señor. Dice que en su santuario, pero lo podemos adorar en cualquier lugar, ¿no? En su templo. Hoy en día nosotros somos el templo del Espíritu Santo, o sea que al tenerlo dentro nuestro, lo podemos adorar donde andemos, donde caminemos, donde estemos, en todo lugar.
El siguiente versículo enseña sobre por qué hay que alabar al Señor. Alábenlo por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza, dice en otra traducción. Y los versículos 3 y 6 mencionan cómo alabar al Señor, con una variedad de instrumentos, con danza, con todo lo que respira, dice que alabe al Señor. O sea que todos los medios que tengamos que produzcan sonido, nuestras cuerdas vocales, instrumentos, las palmas que podamos hacer, todo se usa para alabar al Señor. Y pensaba, qué importante la música. Hoy en día la ciencia ha estudiado mucho sobre el efecto de la música. Escuchamos sobre la musicoterapia, los efectos que produce en el cerebro para relajarnos, para sentir emociones. Es algo que el Señor creó también para conectarnos con Él. La música es una parte inherente a todas las sociedades, no importa el punto geográfico en el mundo en donde nos encontremos, eso es lo que podemos observar. Y puesto que la música es una parte tan importante de nuestra vida, no es sorprendente que la Biblia hable tanto de ella. Encontramos muchísimas canciones, los salmos, en todo lugar, aún en la Biblia menciona que Jesús con los discípulos cantaba. Y vamos a estudiar un poco entonces todo lo que podemos llegar a experimentar, las bendiciones de la alabanza a Dios en nuestras vidas. Y en primer lugar pensaba en lo personal, lo que representa la alabanza a Dios para nosotros. Y pensaba que es un canal de conexión, es como abrazarnos con el Señor, es permitir que nuestras emociones, nuestro físico, nuestro espíritu reciba un toque de amor de parte de Dios. Podemos reconciliarnos con Él, podemos confesar nuestro estado espiritual, emocional, nuestros pecados, soltar las cargas, podemos expresar nuestro amor hacia Él, consagrar nuestras vidas y quitar el ego del trono de nuestro corazón. Todo esto puede ocurrir en un momento de adoración, de alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque frente a la santidad de Dios, toda rodilla se va a doblar, dice la palabra. Eso significa que el orgullo humano se deshace. Dios es tan hermoso, es tan grande, es tan santo que nos derrite el corazón, el alma, el espíritu por su presencia. En el Salmo 22.3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. La santidad de Dios es lo más difícil de explicar de todos sus atributos, en parte porque es uno de los atributos esenciales que no comparte con el ser humano. Nosotros no tenemos esa cualidad. La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres, es lo que lo hace diferente, distinto, es lo que demuestra su perfección, su pureza, sin pecado, es la esencia de su trascendencia. La santidad de Dios personifica el misterio de su majestad y también nos hace mirarlo con asombro. Y mientras comenzamos a comprender solo un poco de su majestad, caemos rendidos de rodillas a sus pies, contemplando su hermosura y recibiendo este abrazo que mencionábamos. Isaías el profeta fue testigo presencial de la santidad de Dios en su visión que está descrita en el libro que lleva su nombre en la Biblia, en el capítulo 6, y me llega tan profundo todos estos encuentros con Dios, estas visiones, que realmente eso motiva nuestras vidas para experimentar cosas así con Dios, porque claramente hay mucho más para vivir en su presencia. Y aunque Isaías era un profeta de Dios y era un hombre justo, su reacción ante la visión de la santidad de Dios fue sentirse consciente de su propia maldad y la desesperación por su propia vida, su pecado. Dice en Isaías 6, visión y llamamiento, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas,
cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que todo esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué tremendo ese encuentro de Isaías con el Señor. Aún los ángeles en la presencia de Dios, que los que clamaban Santo, 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 Jehová de los ejércitos, dice la palabra que cubrían sus rostros y sus pies con las alas. El cubrir el rostro y los pies sin duda denota la reverencia, el asombro inspirado por la inmediata presencia de Dios. Y estos serafines son seres celestiales, puros, santos, no tienen pecado como nosotros. Y si ellos exhiben tal reverencia en la presencia de Dios, cuán profundo respeto deberíamos nosotros también, como criaturas contaminadas por el pecado, sentir cuando nos acercamos a Él, ¿no? Muchas veces buscamos su presencia de manera apresurada, pero acá nos damos cuenta que realmente un encuentro con el Señor te muestra la condición en la que estás. Y no solamente eso, sino que el Señor te limpia, te restaura. Por eso decimos que como primera característica en lo personal, la alabanza a Dios es un canal de conexión con Él, en donde nos reconciliamos, somos limpios, somos transformados, soltamos las cargas y podemos también expresar nuestra consagración a Él. En segundo lugar, meditaba también el caso de que es un acceso a la verdad de Dios, la alabanza. Muchas veces escuchamos cánticos, eh, nos, nos acostumbramos, pero en realidad esa escucha atenta transforma nuestra vida porque las palabras que se utilizan son palabras de Dios, aún los salmos son cánticos y contienen verdades que renuevan nuestra mente. Entonces, a través de ese proceso de darle o la oportunidad al Espíritu Santo que a través de la música, de la adoración, nos sane, Él transforma nuestra forma de verlo y podemos quitar a un costado la culpa, las excesivas preocupaciones, porque estamos eh, empapando nuestra mente con la palabra de Dios y eso va a dar fruto. Esas semillitas van a germinar y van a crecer. Otro punto, pensaban que la alabanza y la adoración es un instrumento de liberación. Vemos la historia que se relata en Primera de Samuel, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl y David tocaba el arpa y tocaba con su mano, Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. La palabra dice que estaba atormentado Saúl, pero David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, él iba a tocar su instrumento, él iba a adorar a Dios y eso espiritual que lo estaba atormentando a Saúl se apartaba. Y he visto muchos casos en la vida real de cómo a través de la alabanza muchas cadenas espirituales se caen, gente es liberada, tanto en lo espiritual, de poderes demoníacos, como también en lo emocional, de angustias, de enojos, de penas, de tristezas, y también en la parte física. Hemos participado de campañas evangelísticas, reuniones de oración, en donde con nuestros propios ojos podemos ver esto, podemos ver cómo la gente es libre a través de esta
vía hermosa. Por eso la alabanza es un instrumento de liberación y tenemos que exponernos a ella, tenemos que sumergirnos en donde sea que se esté abriendo ese espacio y creando este ambiente, vayamos corriendo porque el Señor va a hacer algo. Otro punto que pensaba es que la alabanza es un arma de batalla en la guerra espiritual. La palabra dice que el Señor adiestra nuestras manos para la batalla y vemos el ejemplo de la conquista de Jericó, cuando el pueblo de Israel estaba rumbo a la tierra prometida y el Señor les dijo que no vayan a luchar y a tomar la tierra y a pelearse con la gente, sino que empiecen a dar vueltas alrededor de los muros de esa ciudad y que tocaran las trompetas y mientras los sacerdotes hacían esto, eh, algo iba a ocurrir. ¿Y qué pasó? Los, los muros se derribaron y ellos pudieron entrar sin impedimentos y vieron esta conquista en esta batalla en donde el guerrero fue el Señor y también su victoria. Entonces es interesante observar la conexión que hay entre la música y lo sobrenatural, porque estos muros cayeron de forma sobrenatural, no tiraron una bomba, no existía en ese entonces ese tipo de mecanismos, fue adorar al Señor. Y acá vemos entonces cómo las trompetas sonaron cuando se derrumbaron los muros de Jericó y también vemos cómo David tocó su arpa para calmar a Saúl durante ataques demoníacos. O sea que hay una conexión entre la música y lo espiritual, lo sobrenatural. Otra bendición en la alabanza es que es un modo de crucificar la carne. En Hebreos 13:15 dice que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, o sea, el fruto de labios que confiesan su nombre. A veces las emociones nos dicen lo contrario y preferimos no adorar, no adorarlo y ponemos nuestros ojos en las situaciones, pero acá nos está diciendo que Dios no quiere otros sacrificios, que hagamos cosas, sino que aun cuando represente para nosotros un sacrificio, porque las emociones no nos acompañan, no tenemos ánimo, que lo alabemos, porque en ese momento en que lo alabamos nos conectamos con Él, las cargas se van y todo es cambiado y transformado. Es una forma de crucificar el yo, eso que domina el corazón, que trae tanta perturbación, y ser libres de nosotros mismos. En el Salmo 30, en el versículo 11 y 12 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y también vemos cómo Jesús en la cruz, en su momento más duro, cuando su cuerpo le dolía, cuando estaba afligido en el espíritu, cuando estaba pasando esa situación muy difícil, él también adoró al Señor, nos dio este ejemplo a seguir, levantó una alabanza, un cántico al Señor. Muchas veces escuchamos que esas palabras, cuando él estaba en tremendo sufrimiento, que encontramos en Mateo 27:46, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esto es un salmo, esto es un cántico que por inspiración del Espíritu Santo David escribió y que también fue profético. Entonces, en todo momento, aun si nuestro cuerpo desfallece, nuestra alma está angustiada, adoremos al Señor porque esto es una manera de permitir que Él cambie las cosas. Otro beneficio de la alabanza es que es un modo de despertar espiritualmente. Muchas veces estamos adormecidos y justamente para destruir ese espíritu adormecedor, ese entumecimiento espiritual, necesitamos alabar a Dios. Y la alabanza también es una fuente de revelación, porque cuando alabamos al Señor, Él nos inspira a ver más cómo es su naturaleza. Vemos en la Biblia, en el libro de los Salmos, de forma extraordinaria, cómo la inspiración de Dios hacia David en sus cánticos que dejó anotado es de esta manera.
porque el Señor le fue revelando aspectos interesantes sobre el futuro Mesías, la vida, el sufrimiento de Cristo. Y vemos cómo David describió a Jesucristo de una forma tan perfecta. En el Salmo 45, por ejemplo, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Él lo ve como lo más hermoso. Así que realmente la alabanza es una fuente de revelación. Podemos ver a Jesús como realmente es. Y también es una fuente de gozo. En el Salmo 66 dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras, por la grandeza de su poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre. Y en el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y cuando estamos alabando, estamos en la presencia del Señor y lo podemos hacer con alegría, lo podemos hacer cantando, como menciona este salmo, podemos decir a Dios cosas bellas sobre Él, sobre su naturaleza. Podemos incluso danzar. En 2 de Samuel 6:14 dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido en un efod de lino y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y también había música. Era justamente esta expresión de cómo el Señor transforma nuestro lamento en baile, ¿no? Otra cualidad de la alabanza es que es una fuente de fortaleza, precioso. Podemos experimentar renovación, una visión que se reajusta a la verdadera cualidad del Señor, las características. Vemos a Dios más grande que nuestros obstáculos, nuestras situaciones. Y reanima la fe, hace que podamos alabar a Dios en espíritu y en verdad. Y en Juan 4:23 dice justamente, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y acá hay una fuerte conexión del tema de la verdad, es que justamente eh, cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace verdaderamente libres y esa verdad es Jesús. Entonces, alabar a Jesús, alabar al Señor, hacerlo de todo corazón en el Espíritu, reconociendo el gozo que produce en nuestra alma y que Él es digno de adoración, Él es santo y Él nos renueva. Y por último, es que la alabanza es una fuente de paz, de descanso, de renovación. Hay un cántico de confianza en la protección de, Jesús, de Jehová, de Jesús también, porque es el Señor, que se encuentra en Isaías 26, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te invito a que lo busques, Isaías 26, porque habla tantas cosas preciosas de cómo Dios vindica al pueblo del Señor, ¿no? A nosotros. Es una profecía, pero también es algo real que ocurre cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y también hay bendiciones en lo grupal. La alabanza a Dios puede ser un medio de unidad con el cuerpo de Cristo, porque Dios dice que habita en la alabanza de su pueblo. Es una puerta a manifestaciones sobrenaturales, porque realmente podemos comprobar cosas que por ahí oímos a lo lejos, pero nos empieza a pasar a nuestra vida. Es una ruta de aterrizaje al cielo, del cielo a la tierra, ponernos a alabar al Señor y cambia las atmósferas. Así que te propongo esta semana abrir la puerta a la alabanza, a tu vida, y si sentís que estás asfixiado, respira, porque la palabra dice que todo lo que respire alabe al Señor y todas estas bendiciones van a ocurrir en tu vida. Señor, nos entregamos por completo, rogamos en el nombre de Jesús que te manifiestes con poder a través de la alabanza, haciendo este sacrificio con nuestros labios, Señor, de poner el foco en vos, de
poder contar tus proezas, incluso la fe que depositamos en vos, aun si no vemos las cosas resueltas, confiando que vos las vas a resolver. Te pido que te manifiestes, que traigas un renuevo a cada uno de los que están escuchando y que nos sorprendas en la alabanza esta semana que deseamos más de vos. En el nombre de Jesús, amén.